24 tarde. En TVN viviremos la fiesta deportiva más grande de nuestra historia. El Team Chile. Nos han demostrado que con talento los sueños se pueden alcanzar. Edición de noticias en 24 tardes, pronosticados 21 grados para esta jornada. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes, las noticias que han marcado este último día del mes de julio, 31 de julio. Vamos con información policial porque encapuchados quemaron bus del sistema Red, esto en la estación central. Bajaron a la fuerza al conductor y pasajeros y luego rociaron con líquido acelerante y le prendieron fuego a la máquina. En otras informaciones, Carabineros logró encontrar a los 3 hermanos de 13, 8, 5 años que estaban desaparecidos hace 6 días tras escapar de la casa de su tía, esto en la comuna de La Florida. Y en información internacional, alerta máxima en el norte de China por las lluvias y vientos que ha traído el tifón Doksuri, que hasta ahora le ha dejado 2 muertos y más de 100.000 evacuados. Aquí comienza 24 tardes. Ahora. Del momento, 2 delincuentes fueron detenidos tras una persecución policial, esto en la comuna de San Joaquín. Minutos antes habían protagonizado un abordazo, pero chocaron con un camión mientras intentaban huir. Fabián Collado, ya te vemos en imagen. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. 2 delincuentes detenidos, una banda de antisociales que estaba cometiendo abordazos en los límites de Ñuñoa con Macul, y al menos estos 2 sujetos ya están en manos de la justicia porque la PDI protagonizó esta persecución en contra de estos antisociales. Vamos a conversar justamente acá en la comuna de San Joaquín, donde concluyó la persecución en calle Carmen con el subprefecto Mauricio Ramírez de la Brigada de Robo Sur. Subprefecto, muy buenas tardes, si nos puede contar detalles de esta persecución. Claro, buenas tardes. Bueno, hoy en horas de la mañana, una mujer, mientras transitaba la comuna de Macul, es abordada por alrededor de 5 sujetos que se trasladaban en un vehículo, y luego de ello la víctima se acerca a un cuartel policial solicitando ayuda. Recabamos los antecedentes, se unieron las grabaciones pertinentes y se iniciaron las primeras diligencias divisando el vehículo acá en la comuna de San Joaquín, iniciándose una pequeña persecución, la cual culminó con una colisión con un vehículo particular. Descienden los sujetos y son aprendidos por oficiales de la Policía de Investigaciones. Estos delincuentes no están respetando la señalética, de hecho hay un disco padre acá, ¿no es cierto? Así es, se produce la colisión sin respetar señales del tránsito, se bajan, ingresan a un condominio donde son aprendidos y detenidos por oficiales de la policía. ¿Delincuentes mayores de edad? Los 2 son mayores de edad, uno con antecedentes policiales por infracción a la ley 20.000. Además, muy importante, el vehículo que estamos viendo, que es el que transitaban los delincuentes, ¿este había sido robado? Efectivamente, cuenta con un encargo policial por el delito de robo con intimidación, hecho ocurrido el 28 de julio en la comuna de Ñuñoa. Además, otro detalle importante para la gente que ve este vehículo, que quizás fue víctima de un delito, acercarse a ustedes, ¿no? Por favor, si fueron víctimas de este vehículo, digamos, de las personas que andaban transitando con este vehículo, acercarse a las unidades policiales para coordinar la investigación necesaria. Muchísimas gracias entonces el subprefecto de la Brigada de Robos Sur de la Policía de Investigaciones en medio de este accidente entonces por el seguimiento, los abordazos que estaban realizando esta banda de delincuentes. Calle Carmen, entre Carlos Fernández a la altura de Pintor Chicarelli, se encuentra el tránsito absolutamente suspendido, producto de todo este operativo de la Policía de Investigaciones que está en desarrollo y que ha dejado 2 detenidos. Vamos a revisar otras informaciones, nos trasladamos hacia el centro de Santiago, hacia un emblemático liceo como es el Darío Salas. Cerca de las 9 de la mañana aproximadamente, una joven, una adolescente de 17 años de cuarto medio, se encontraba al interior de su establecimiento, va al baño y es ahí cuando la tapan de un minuto a otro y de manera sorpresiva con una manta en su cabeza para que no observara absolutamente nada. Ya al interior del baño le dieron una estocada, la apuñalaron en el abdomen y luego arrancaron. Ella, desesperada, pide auxilio. De hecho, el SAMU llegó hasta ese lugar con el fin de poder prestar la ayuda necesaria. Fue derivada hasta la ex posta central, donde obviamente las lesiones son de gravedad, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. Es en este caso Carabineros quien estuvo realizando toda la investigación de rigor, la sección investigadora policial de la segunda comisaría de Santiago, con el fin de poder recabar todos los antecedentes. Hasta el minuto todavía no está claro
por qué la agredieron. De hecho, ella, como fue tapada, no sintió voces, no pudo identificar absolutamente a nadie, al menos eso fue relatado a Carabineros. Entonces, por lo mismo, una situación que preocupa, un hecho de violencia donde la policía entregó su versión y pasemos a revisar esas declaraciones. Una menor de edad, de 17 años, de cuarto medio, llegó a la enfermería de este recinto educacional y manifestó que se encontraba en el baño y en ese momento la cubren con una manta y siente una fuerte puntada en el abdomen y luego de ello cae al suelo. Está en grupo indeterminado, no reconoció voces, tampoco cuánta gente podía ser. Se van del lugar y ella concurre a la enfermería y en este momento, afortunadamente, sin riesgo vital y sin mayores lesiones. Bueno, entonces está afortunadamente fuera de riesgo vital esta adolescente de 17 años. Todavía no está claro, en algún minuto se habló de que en una posible rencilla anterior lo que hubiese originado todo esto. La verdad que eso fue descartado absolutamente en medio de la investigación de Carabineros, porque lo dicen claramente que ella no sintió voces, a ella la abordaron prácticamente al interior del baño, poniendo esta manta en su cabeza para que no observara absolutamente nada, y es ahí cuando la atacan brutalmente al interior de su colegio. Imagínense, en definitiva, fue auxiliada y afortunadamente fue rápida la atención médica, si no estaríamos contando otra historia. En definitiva, ahí Carabineros es quien está realizando toda la investigación en torno a este caso, producto de este nuevo hecho de violencia en el Liceo Darío Salas, que ha sido sometido a los peritajes obviamente de Carabineros, donde la policía uniformada estuvo entrevistándose con el director de dicho recinto educacional con el fin de poder observar, por ejemplo, las cámaras de televigilancia y también la investigación propia que está realizando en este caso el recinto educacional emblemático de la región metropolitana, con el fin de poder ver quiénes fueron los o las responsables en medio de este brutal ataque que ocurre al interior del Liceo Darío Salas, uno de los emblemáticos de Santiago, que queda ubicado ahí en la avenida España, a la altura de Toesca, a pocas cuadras de la segunda comisaría de Santiago. Por eso es que Carabineros es alertado y rápidamente llegan hasta este recinto educacional para poder recabar mayores antecedentes. De todas maneras, las clases no fueron suspendidas durante las últimas horas, donde al menos en el acceso principal tratamos de conversar en el establecimiento con sus autoridades, pero declinaron entregar declaraciones durante este rato. De todas maneras, es una situación que tiene que ser investigada. Cambiamos de tema. Una noticia que se dio a conocer durante esta mañana, porque los niños que se encontraban desaparecidos hace más de 6 días fueron hallados y en buenas condiciones de salud. ¿Cómo se generó todo esto? Recuerden ustedes que la familia, los más cercanos, estaban desesperados porque 3 niños de 12, 8 y 5 años desaparecieron desde el interior del inmueble donde vivían con su tía en Santa Raquel, con Sotero del Río, en la comuna de La Florida. Por lo mismo, realizaron la denuncia ante Carabineros y es ahí cuando ya se generó una sospecha evidente. Su mamá había fallecido, su padre tenía antecedentes penales por violencia intrafamiliar y robos y mientras tanto estaba viviendo junto a su tía. El mayor de los hermanos habría escuchado que iban a ser todos derivados hasta un centro de servicio Mejor Niñez o ex Senami. Por lo mismo habría tomado la determinación de escapar desde el interior de la casa de su tía junto a sus hermanos. La verdad que fue infructuosa la búsqueda por parte de Carabineros, en este caso en el servicio en cargo de personas con el fin de poder hallar dónde estaba una familia absolutamente desesperada a raíz de esta situación. Y a las 3 de la madrugada se generan las alertas. ¿Por qué situación? El papá es alertado por una persona que se desconoce mayores antecedentes de que los hijos estaban deambulando en el paradero 30 de Santa Rosa, en un paradero. Por lo mismo, ahí se contacta con Carabineros, llega el equipo especializado de la policía uniformada hasta ese lugar y efectivamente fueron derivados inmediatamente hasta el hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón y afortunadamente se encuentran sin lesiones luego de haber vivido 6 días en la calle. Vamos a revisar declaraciones que entregó Carabineros. Estos niños y adolescentes fueron encontrados en buen estado de salud, específicamente en la comuna de San Ramón. Ellos aparentemente se habrían mantenido en la vía pública, en situación de calle durante todos estos días y, bueno, de manera bien afortunada, como estamos señalando, se encontrarán en buenas condiciones de salud, certificado mediante el Hospital Alberto Hurtado. Se ha determinado que estos niños y adolescentes vuelvan nuevamente hacia sus familiares con el propósito de que ellos se hagan cargo de sus cuidados. ¿En la casa de su tía? Correcto, en la casa de su tía. Sí.
el trabajo colaborativo, el trabajo integrado junto a la ciudadanía para la entrega de información, como en este caso, permitió que pudiéramos ubicar a estos menores que se encontraban en una situación de absoluta vulnerabilidad y riesgo. Gracias a Dios están bien, hoy día están ya a disposición del Tribunal de Familia, quien tendrá que tomar las decisiones respecto a resguardar sus garantías y ver el mejor lugar donde puedan ellos permanecer. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con los menores? Según Carabineros, van a ser entregados a su tía, van a recibir en ese lugar, pero ahora lo que viene es bastante complejo. ¿Qué es lo que va a pasar en definitiva? Si es que van a pasar al servicio de mejor niñez o en definitiva van a quedar junto a los familiares, a los más cercanos. Es algo que tiene que determinar obviamente el Tribunal de Familia, pero hasta el minuto continúan con su tía en esta historia, bueno, terrible, que está afectando a estos 3 niñitos de la comuna de La Florida. Cerramos nuestro despacho acá en la comuna de San Joaquín. Carmen, a la altura de Carlos Fernández, está de tránsito suspendido hasta Pintor Chicarelli. Debería ser en unos 10 minutos más o 15 minutos más aproximadamente que ya el tránsito estaría reanudado luego a esta persecución que comenzó en los límites de Macul con Ñuñoa, ahí en calle Rodrigo de Araya, delincuentes que estaban realizando abordazos en un vehículo que ya había sido sustraído mediante un portonazo o una encerrona durante los últimos días. Banda organizada, la cual al ver la presencia de la PDI, luego de la respectiva denuncia, arrancaron, no respetando ninguna señalítica, y es acá en esta esquina de San Joaquín donde terminaron chocando con un camión que iba transitando en dirección hacia el sur. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, pero todos arrancaron, incluso hacia el interior de un condominio. Estamos hablando de 2 detenidos, uno con un amplio prontuario policial que van a tener que responder ante la justicia. Y lo complejo para los vecinos, claro, que siempre lamentablemente pagan los platos rotos, están sin energía eléctrica al menos hasta eso de las 5 de la tarde aproximadamente, producto de que las luminarias de acá también fueron en parte derribadas por estos delincuentes, 2 de ellos que están tras las rejas a esta hora de la tarde, y que de todas maneras el tránsito entonces va a ser habilitado durante los próximos instantes en la zona sur de la región metropolitana, Andrés. Fabián Collado, continuamos conectados con toda la información policial desde la comuna de San Joaquín. Muy buenas tardes. Seguimos con otros temas. Fue detenido el administrador del espacio Don Oscar por realizar un evento pese a la clausura del local. Dani Linares tiene todos los detalles, una clase de zumba con el local que estaba cerrado, y creo que entraron incluso por la puerta de emergencia. ¿Cómo te va, Dani? Claro que sí, Andrés, y está siendo formalizado a esta hora por el desacato a esta instrucción puesta por la autoridad, por la delegación presidencial de la región metropolitana, en coordinación con Carabineros, para finalmente clausurar este centro de eventos, el espacio Don Oscar, donde se habían dado cita a una serie de hechos irregulares en el pasado, incluso con personas fallecidas en el marco de riñas que se daban en medio de las fiestas que ya tenían a los vecinos del sector bastante complicados. Y es por eso que se procedió a la clausura luego de una serie de intentos a través del municipio de clausurar este centro de eventos, lo cual nunca logró ser concretado. Sin embargo, al sumarse la delegación presidencial, finalmente se concreta esta clausura, que fue vulnerada en 3 días. Esto fue clausurado el día viernes, y el día domingo por la tarde ya estaba convocada una actividad de zumba, ¿no? De 300, 400 personas que ingresaron al centro de eventos para poder ser parte de esta clase de zumba, y que, claro, tuvieron que ingresar por los accesos de emergencia al recinto, porque las puertas principales tenían los sellos de clausura puestos por la autoridad el día viernes. Y es por eso que, gracias a la alerta de los vecinos, ¿no? Que finalmente dieron aviso a Carabineros, se pudo poder detener esta actividad, además de poder detener al administrador de este centro de eventos, que ya el día viernes había opuesto a la clausura, pero en 3 días desacata la instrucción de la autoridad, y de todas maneras sigue funcionando este lugar. Vamos a revisar declaraciones de Carabineros una vez tomado el procedimiento, esto por la tarde en la jornada de domingo. Donde nos señalaban que al interior de dicho local o de dicho recinto, ¿no es cierto?, de sala de eventos donde se había sido clausurado, se estaba llevando un evento musical, por lo cual personal de la 25 comisaría llegó al lugar, se constituyó y verificó dicha situación.
Una vez, ¿no es cierto?, que se constituyeron y verificaron que había al interior un evento de baile zumba, donde participaban cerca de 300 personas, se solicitó la presencia del administrador, procediendo a la detención de este por el desacato, ¿no es cierto?, a la resolución que obviamente sacó la delegación presidencial. Ya en el tribunal se verá determinar si esta persona, el administrador del centro de eventos, deberá quedar bajo algún apremio de medida cautelar mientras pueda durar la investigación que va a realizar el Ministerio Público para poder acreditar el delito de desacato, pero es claro, ¿no?, a través de las imágenes, cómo ocurrieron los hechos y finalmente esta actividad que se dio cita, ¿no?, en un sector que estaba inhabilitado para el desarrollo de este tipo de actividades. Una situación que generó de inmediatas reacciones en el ámbito político, partiendo por el jefe comunal, el alcalde Tomás Bodanovich, quien se refirió a esta situación señalando que van a perseguir judicialmente al administrador de este centro de eventos, ya que, dice él, nadie debe estar por sobre la ley. Una vez más, Espacio Don Oscar ha demostrado ser una institución que no tiene ninguna voluntad de cumplir la ley. Violar un decreto de clausura es un delito según el artículo 70 del Código Penal. Por lo mismo, desde el municipio iniciaremos una querella en contra de los responsables. En Maipú nadie está por sobre la ley y es deber del municipio seguir agotando todas las instancias para mantener clausurado este lugar y proteger la seguridad y tranquilidad de nuestras vecinas y vecinos. Veremos en sede judicial qué ocurre con el administrador del centro de eventos que hasta esta hora está siendo formalizado por este delito, ¿no?, el desacato a la instrucción de la autoridad que había clausurado este centro de eventos durante el viernes por la mañana, y ya el día domingo, solo 3 días después, vulneró aquella medida convocando a más de 300 personas para una clase de zumba. Veremos cuál será el destino judicial de este administrador respecto a lo que ocurre con este centro de eventos tan polémico y tan complejo también para los vecinos de la comuna de Maipú. Dani Linares, desde el sector poniente de la capital, muy buenas tardes. Continuamos con otras informaciones. Un matrimonio de adultos mayores murió tras un incendio, esto en la comuna de Pudahuel. La pareja, de 89 y 90 años respectivamente, perdió la vida tras el siniestro que destruyó su vivienda por completo. El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana y se habría originado por un problema en una estufa. Las llamas además afectaron a 2 casas colindantes que sufrieron daños parciales. A la emergencia acudieron bomberos de Quinta Normal y también de la comuna de Maipú, quienes lograron controlar las llamas. Escuchamos declaraciones. Salgo a ver del balcón y veo las llamas y bueno, fue terrible. Para mí una impresión espantosa porque son vecinos de toda la vida. Yo todavía estoy tiritando porque salí a gritar. Vinieron unos vecinos, abrieron con un fierro, pero no hubo nada más que hacer. O sea, no podía nadie entrar. Después explotaron los balones de gas y nada más que hacer. Tenemos las casas colindantes afectadas. ¿Cuántas? Tenemos 2 hasta el momento. ¿Daños parciales? Daños parciales, la casa principal con daño total. Se logra apagar en su totalidad el incendio y en el interior del inmueble se encuentra un matrimonio de adultos mayores de 89 y 90 años respectivamente, fallecidos. Posible inicio del incendio se habría generado producto de una estufa que se encontraba en el interior del inmueble que habría generado el incendio posterior. Nos vamos al sur del país. Comunidades mapuche irrumpieron en el tribunal de Angol en la jornada en que serán formalizados 17 comuneros imputados por el secuestro de 3 gendarmes en la cárcel de Angol. Ricardo Campos tiene todos los detalles. Roca, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes, un gusto saludarles desde el sur de nuestro país, desde la ciudad de Angol. Para este día lunes estaba programada esta audiencia de formalización de cargos en contra de los 17 comuneros acusados de retener a estos gendarmes el día 7 de mayo pasado. Ustedes recordarán el día en que se llevó a cabo la elección de la segunda Asamblea Constituyente. Veamos de inmediato las imágenes registradas en esta jornada de día lunes, pues hubo incidentes, empujones a lo menos registrados en el ingreso al Tribunal de Garantía de la ciudad de Angol. Esto porque debido al tamaño de la sala de la audiencia es que se iba a desarrollar con muy pocas personas a su interior. Así lo tenía pactado el personal de Gendarmería cuando les avisan a los familiares de estos 17 comuneros, recordemos son bastantes, 11 de los cuales iban a estar de manera presencial en esta audiencia. Sin embargo, ante la negativa de los
de las personas que estaban asistiendo hasta el tribunal es que se produce este ingreso forzoso de alguna manera, con empujones, evidentemente, como usted puede ver en lo que fue registrado a través de nuestros videos de las cámaras de 24 horas. De esta manera entonces es que se genera el ingreso de las personas hasta el tribunal, un ingreso, reiteramos, de manera forzosa, ¿no? Por lo que no sé si tenemos audio, no sé si logran escucharnos. Lo que sí está claro es que entran escuchan todo lo que se generó al ingreso de este tribunal. La audiencia no se ha llevado a cabo todavía, esto porque los 11 comuneros de los 17, algunos de ellos condenados, otros que se encontraban bajo prisión preventiva en el día 7 de mayo, cuando se produce este hecho que es cuando retienen al personal de Gendarmería, por lo que son acusados ahora por el delito de secuestro por parte del Ministerio Público, formalización que se iba a llevar a cabo durante esta jornada. 11 de ellos que están todavía hasta ahora en el tribunal se están negando a participar de la audiencia y se encuentran todavía situados en el sector de calabozos. Por lo tanto, la audiencia a esta hora de la tarde en vivo no se lleva a cabo todavía. Veremos qué va a acontecer con el futuro judicial de estos 17 comuneros. Reiteramos, 11 de los cuales están aquí en el Tribunal de la Ciudad de Angol, el Tribunal de Garantía, y 6 se iban a conectar de manera virtual, pues fueron trasladados, usted recordará, tras esta determinación del personal de Gendarmería, a otros penales del país. Algunos de la región del Biobío, otros están en Rancagua, en la región de O'Higgins, e incluso en la región de Los Lagos, en un penal de Puerto Montt. 6 fueron trasladados a estos penales en el resto de Chile y 11 estaban aquí situados de manera presencial en un traslado por personal de Gendarmería. Lo que ocurre a esta hora de la tarde es entonces la espera de la decisión del juez, finalmente, que va a liderar esta audiencia de formalización de cargos que estaba ya pactada para ser realizada en este día lunes. Hasta ahora los familiares se concentran al interior del Tribunal de Garantía de la Ciudad de Angol tras este ingreso, reiteramos, que al parecer, según ha indicado Gendarmería, no se iba a realizar de esta manera. Sin embargo, quedó registrado a través de las cámaras de 24 horas la forma en que familiares ingresan forzosamente, reiteramos, hasta el tribunal y por lo tanto se concentran todavía al interior de esta sala de audiencia. La audiencia de formalización de cargos, reiteramos, no se ha realizado, no se ha llevado a cabo todavía y veremos si es que van a estar las condiciones, según nos ha indicado el tribunal. Tendrá que decidirlo el juez, pues hubo un ingreso que no estaba pactado de esta manera por parte de los familiares. Y hasta esta hora la información que tenemos es que los 11 comuneros que fueron trasladados desde la cárcel de Angol, todos, reiteramos, acusados por el Ministerio Público del delito de secuestro en contra de estos 3 gendarmes el día 7 de mayo. Esto se produce en medio del contexto de las elecciones, ¿verdad? Del último proceso eleccionario a la convención. Así que veremos qué va a acontecer con esta audiencia que estaba pactada para este día lunes y que hasta esta hora todavía no se desarrolla. Seguimos muy atentos, Ricardo, una formalización, toda una investigación que no ha estado exenta de problemas. Recordemos lo que sucedió también cuando fue la visita hace algunas semanas relacionada con este mismo tema, la ministra Toá, allá en la región de la Araucanía. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo a la distancia. 1 de la tarde con 23 minutos, nos vamos a la primera pausa en 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Una profesora jubilada de Valparaíso denuncia que por más de 2 años ha recibido llamados de operadoras telefónicas que preguntan por otra persona. La situación le agotó la paciencia, pero asegura que no tiene a quién reclamarle. ¿Qué se puede hacer frente a los llamados molestos? Ponga atención. Estoy buscando a la señora María Flores. ¿Perdón? ¿Usted no es María Flores? No, yo no soy María Teresa Flores. A Matsu esto le pasa varias veces a la semana, solo que por teléfono. Que no hay ninguna señora María Teresa Flores Grandón en esta casa. Oye, hay veces que yo quería pescar el teléfono, yo digo de repente que tirarlo. Más de una vez al día la llaman y una operadora telefónica pregunta por otra persona. Aproximadamente 2 años, porque yo creí que esto durante la pandemia iba a cortar, y no. Te llaman 2 o 3 veces, hasta 4 veces, hasta en la tarde, al día preguntándome por la señora María Teresa Flores Grandón. Una identidad que a esta profesora jubilada de Valparaíso no le suena para nada, y mucho menos conoce a alguien con ese nombre. No,
loca, pues, no tengo la menor idea. Primero lo tomó como un error pasajero, un malentendido, casi una anécdota, pero el paso del tiempo le ha hecho perder la paciencia. Hoy estoy en el patio, estoy haciendo una cosa, estoy esperando una llamada importante de mi familia, porque te produce una molestia, primeramente una invasión, encuentro yo, en tu casa. No sabe cómo evitar este continuo acoso, hasta se las ha ingeniado para responder. Le dije, ya lo voy a contestar en inglés. Hello, how are you? What do you want? Nada, sabes tú que diga sí o diga no. Otra vez me han dicho, esta es una grabación. Entonces yo les digo, ¡no! Para colmo, desconoce desde qué número se comunican con ella, ya que su teléfono de red fija no detecta el origen de la llamada entrante. No tiene a quién denunciar, solo sabe que llaman a María Teresa Flores Grandón. Tanta es su indignación que hasta escribió una carta al diario Las Últimas Noticias para denunciar su problema. Yo no soy María Flores, insiste. Porque no siquiera dicen para qué la quieren. Si tiene deuda, nada, solamente preguntan por ella. Y más encima me ordenan, oye, diga sí o diga no. ¡No! Según datos de Truecaller, Chile ocupa el 7º puesto en el ranking de los países más afectados por llamadas no deseadas en el mundo. La plataforma No Molestar del CERNAC busca que empresas dejen de llamar insistentemente a los usuarios. Este año han recibido más de 590.000 solicitudes, un 280% más que el año pasado. Si bien la norma permite a las empresas enviar comunicaciones publicitarias o promocionales a los consumidores, las personas siempre tienen derecho a solicitar que dejen de hacerlo. En el caso de Matsu, está obligada a recabar más antecedentes, al menos saber cuál es la empresa que insistentemente llama a María Flores. Es la única forma para poder solicitar que dejen de llamarla. Cualquier persona hoy día puede dar el número de teléfono de su jefe, de su amigo, de su compañero, y efectivamente lo que hay que hacer ahí es aclarar con las personas que lo están llamando por teléfono a estas empresas de cobranza y señalar que no es la persona que ellos pretenden, ¿no es cierto?, cobrar, y que son personas completamente distintas. Por favor, si alguien la conoce, dígale a esta señora que vaya allá donde la buscan, que no sé por qué ni para qué, que cambie su número telefónico, porque ya estoy hasta más arriba de la coronilla. Y tú sabes que no hay a quién reclamarle. Un malentendido que se extiende por más de 2 años, que se ha convertido en un verdadero calvario para esta mujer porteña. 2 funcionarios municipales de Calera de Tango fueron detenidos por la muerte de un hombre. Rodrigo Pérez Muenas nos cuenta todos los detalles. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Nos hemos trasladado hasta la comuna de Calera de Tango porque durante esta última noche, cerca de las 22 horas, se registró un procedimiento policial en el sector El Copihue. Resulta que, según la información que se ha entregado durante estas últimas horas, llegaron hasta ese sector funcionarios municipales después del llamado de vecinos por un hombre que se mantenía en un automóvil y que estaba con un comportamiento bastante sospechoso, según indicaban. Ahí los funcionarios municipales van a fiscalizar a esta persona. Este hombre se bajó del automóvil, comenzó a increpar a los funcionarios municipales. Incluso esta persona comenzó a escapar, pero ahí algunos funcionarios municipales lo siguieron. Y aquí es donde comienza después la situación más compleja, porque no solo lo siguieron, lo retuvieron y después esta persona comenzó a descompensarse, incluso a convulsionar. Fue una retención por cerca de 1 minuto aproximadamente. Hay una cámara de seguridad que muestra parte de aquello, hasta que esta persona comienza a debilitarse poco a poco hasta que perdió la vida. Por este caso, eran 5 funcionarios municipales los que llegaron a este sector, pero 2 de ellos que están directamente involucrados como tal por la muerte de esta persona fueron detenidos y van a pasar a control de detención por el delito de homicidio durante las próximas horas. Sobre este caso, que ha movilizado equipos de carabineros, incluso la misma fiscalía que ha estado adoptando este procedimiento, habló la propia municipalidad. Ellos dicen que este hombre estaba con un comportamiento bastante errático y que dicen los funcionarios municipales lo contuvieron en vez de retenerlo, y que las causas de su muerte tendrán que ser investigadas. Revisemos en primera instancia las declaraciones que entregó la Municipalidad de Calera de Tango en torno a este caso. No es retenida, se contiene solamente para evitar que sufra lesiones
infiere a lesiones con los vehículos que pasaba, puesto que es un camino donde los vehículos pasan a alta velocidad, y es en ese minuto que produce un colapso, ¿no es cierto?, y queda convulsionando en el lugar y posteriormente se declara su fallecimiento en el Sapo. Por su parte, las distintas diligencias se han estado realizando. El hombre, quien murió, fue trasladado hasta el servicio médico legal y hasta la subcomisaría de Calera de Tango ha llegado también el propio fiscal Sergio Soto, que está a cargo de esta investigación. Lo cierto es que él nos decía que efectivamente lo reducen y ahora se tiene que investigar si es que esta reducción le causó la muerte a esta persona. Y justamente estos dos funcionarios municipales que están directamente involucrados son los que están detenidos y van a pasar a control de detención durante los próximos minutos. Revisemos también parte de las declaraciones que entregó el fiscal hace escasos minutos. Hasta el momento no hemos tenido la posibilidad de esclarecer de manera completa. Lo que sí podemos decir que lamentablemente a raíz de esto mismo el funcionario municipal reducen a esta persona por varios minutos, como señala usted, y en ese contexto es que esta persona habría fallecido. Está en curso, aquí se tiene que verificar, nos decía también el propio fiscal, si es que esta reducción realizada por estos funcionarios municipales le provocó la muerte y si es que hubo también algún exceso de fuerza. Lo cierto es que el fiscal se le preguntó también si es que mantenía a la víctima algunas lesiones y decía que sí, mantenía algunas lesiones producto de esta propia reducción y retención que se realizó por parte de los funcionarios municipales. Vamos a seguir aquí en la comuna de Calera de Tango, a la espera también de otros antecedentes que puedan surgir en el camino y también muy atentos a este control de detención, aunque el fiscal ya nos adelantaba que van a solicitar la ampliación de detención en búsqueda de más antecedentes para la posterior formalización. Sí, una discusión hace mucho rato el tema del rol de los funcionarios municipales, de los guardias municipales en la seguridad a nivel nacional. Rodrigo Pérez Muena, muchas gracias por la información desde Calera de Tango. Muy buenas tardes. Ahora, nos vamos al norte del país con información policial del momento. Un hombre fue baleado frente a un colegio, esto en Antofagasta. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad. Ivania Echavarría nos cuenta más. Ivania, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente se trata de un hecho que se registra a eso de las 11:30 de esta mañana. Aproximadamente a esa hora es cuando la Central de Comunicaciones de Carabineros recibe el llamado para que acudiese a esta plazoleta Teniente Merino, que es colindante a una escuela básica. Estamos hablando de la escuela Japón y que precisamente a esa hora los niños se encontraban en recreo. Vemos en este momento personal del Laboratorio de Criminalística que se encuentra realizando los peritajes correspondientes y es precisamente donde ocurre este hecho. Se hablaba que se escuchan entre 2 a 3 disparos. En las causas están siendo, por supuesto, investigadas por parte de Carabineros. La BOCAR, también el OS9 están a cargo de este procedimiento, uno que por supuesto generó bastante preocupación. Muchos apoderados llegaron de inmediato al mismo establecimiento a retirar a los niños. Estamos hablando que aquí hay pequeños desde el jardín, desde kinder hasta octavo básico. Todos ellos, apenas ocurre este hecho, son resguardados. Afortunadamente, el protocolo del establecimiento indica que son resguardados en la parte alta, donde están las salas de clase. Ahí quedan los menores, entonces, a la espera de los apoderados. Estamos con Carabineros, vamos a conversar con el comandante Néstor Romo para que nos cuente un poco antecedentes respecto de este hecho. ¿Cómo está, comandante? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, como usted muy bien lo señaló, eso a las 11:30 de la mañana, Carabineros toma conocimiento de una persona herida a bala aquí en la Plaza Teniente Merino. Se constituye e inmediato proceden a solicitar personal SAMU, quien atiende al herido y lo traslada hasta el Hospital Regional de la comuna. Respecto a este hecho, ¿está en investigación? Sí, efectivamente el fiscal dispuso la concurrencia de personal de la BOCAR y del OS9, quienes están efectuando los trabajos en el sitio del suceso y empadronamiento de los testigos. ¿Hay algún antecedente de qué es lo que podría haber ocurrido? Bueno, eso en materia de investigación, como ya es de conocimiento público, existe un video que anda circulando en las redes sociales, pero eso lo tienen que analizar la unidad especializada de Carabineros de Chile. ¿Algún antecedente respecto a esta persona herida también? Es un chileno, adulto mayor de edad, que tiene un amplio contrato policial y al momento estamos indagando mayores antecedentes.
Respecto a los disparos, se hablaba de 2 a 3 que se escuchan. Bueno, en materia de investigación, pero como le digo en este video que circula en las redes sociales, se aprecian 1 a 2 disparos y posteriormente vamos a ver lo que logra levantar el Labocar, que está periciando en este momento el sitio del suceso. Ahora, respecto a la situación que genera más preocupación, esto que ocurre a luz de día en una plazoleta donde además tenemos un establecimiento educacional. Sí, efectivamente, como se aprecia en este video, también habían familias que estaban circulando por la plaza. Es una situación no menor y por eso estamos con todos nuestros medios trabajando para dar con los autores de los disparos. Respecto a las personas que disparan o a la persona, ¿hay algún antecedente? No, al momento, este procedimiento ocurrió hace un par de horas, está trabajando personal del OS9 y esperamos prontamente tener algún resultado. Respecto a la persona herida, ¿está siendo intervenida en este momento en el hospital? Está siendo intervenida en el hospital regional, hay que esperar una vez que salga de Poayer. Muchas gracias. Por nada. Bueno, ahí escuchábamos entonces declaraciones por parte de Carabineros, quien se refiere a este hecho que, como mencionábamos, ocurre a eso de las 11:30 de la mañana aproximadamente en una plazoleta que colinda con un establecimiento educacional. Afortunadamente no hay menores afectados producto de estos disparos y era lo que más preocupaba a los papás. Básicamente ellos estaban en recreo, muchos estaban incluso en estas rejas que colindan con la plazoleta y afortunadamente todos fueron resguardados, se activó el protocolo al interior del establecimiento y todos los menores son entonces resguardados al interior de las salas. Sí, impresionante esa imagen, no solamente aquí lo estamos viendo en imagen, Ivania, el enfrentamiento, un niño que corre a brazos de, puede ser su mamá o adulto responsable. Vamos a seguir más adelante contigo con más detalles de esta información del momento allá en Antofagasta. Ivana Echavarría, muchas gracias, buenas tardes. Volvemos a la capital con información que habíamos adelantado al inicio del informativo. Un grupo de encapuchados amenazó a pasajeros de una micro. Los hicieron bajar del bus del sistema Red para luego rociarlo con líquido acerante y quemarlo por completo. Joaquín San Martín, con todos los detalles de este hecho ocurrido en la Estación Central. Juaco, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés Vial? ¿Cómo estás? Buenas tardes, porque bus del sistema Red que quedó completamente quemado en la comuna de Estación Central. Pero ¿cómo ocurren estos hechos? Vamos a analizarlos cronológicamente, porque fue a eso de las 5 de la mañana que este bus transitaba por Avenida Las Rejas hacia el sur. Momento en que ingresan a esta máquina entre 2 y 4 sujetos quienes se hacen pasar por pasajeros. Es en ese instante que amenazan al conductor y además lo obligan a detener la máquina. Es en ese instante que el conductor con todos los pasajeros tienen que bajar de la máquina y empiezan a rociarlo con líquido acelerante para luego quemarlo. Según detalló el propio conductor, los antisociales, los delincuentes incluso realizaron una serie de disparos para poder amenazarlos y poder bajarlos de este bus que quedó totalmente quemado. Un bus del sistema Red que es uno de estos buses nuevos, estos buses eléctricos. Lo hecho que ocurre en la comuna de Estación Central. Los invito a escuchar las declaraciones que dio durante esta jornada el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Que efectivamente un grupo de individuos detiene el bus, hace bajar al conductor, el conductor escucha que hay unos disparos y posteriormente con líquido acelerante rocian el bus y finalmente termina prendiéndole fuego, quedando la máquina completamente destruida producto de la llama. Nos parece mucho más que lamentable, ¿no es cierto?, condenable. El transporte público se ofrece a toda la población cada vez que perdemos un bus. Eso significa 9 meses en poder recuperarlo, eso significa mayores costos para el sistema, mayor impacto, ¿no es cierto?, en los subsidios, en la tarifa. La verdad que esta gente que comete este tipo de acciones, lo único que logra es dañar a las personas más vulnerables del país. Ahí escuchábamos las declaraciones de las autoridades y ustedes lo escuchaban en las palabras del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Buses que se demoran cerca de 9 meses para poder recuperarlos y claro, él comentaba, afecta a las personas más vulnerables e incluso nosotros pudimos conversar con él y nos decía que a pesar de que este año se han quemado menos buses en comparación a otros años, aún así no es una cifra para celebrar, porque son máquinas que sirven a la población más vulnerable y sobre todo en el sector como la comuna de Estación Central, que ha sido víctima de muchos de estos hechos similares. Es por eso que, claro, la investigación quedó a cargo de Carabineros para poder ver quiénes son los responsables de este nuevo bus quemado, pero esta vez en la comuna de Estación Central. Andrés Vial. Joaquín San Martín, muchas gracias por el completo informe desde la comuna de Estación Central. Buenas tardes.
Nos vamos ahora hasta la región del Biobío. Un llamado telefónico anónimo alertó de la presencia de un cuerpo en un camino rural de la comuna de Hualpén. El cadáver estaba tapado con restos de madera. Los detalles junto a David Yáñez. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Desde el kilómetro 1.8 del camino entre Hualpén y Caleta Chome, que es precisamente el sitio al interior de un fundo donde fue encontrado estos restos humanos. La forma en que se entera Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Hualpén es a través de un llamado telefónico anónimo realizado aparentemente desde este mismo lugar, y es un llamado relativamente corto. Se informa que está un cuerpo justo en alrededores dan las indicaciones en cuanto al número de curvas y el sitio donde estaban dejando elementos como basura y también escombros, y el Seguridad Ciudadana de Hualpén hasta el lugar y termina verificando esta situación. Ahí luego llega Carabineros y finalmente la Policía de Investigaciones, que es la que termina realizando los peritajes de rigor en el lugar. La información disponible hasta el momento que correspondería a una persona que la cabeza estaría separada del cuerpo a algunos centímetros, algunos metros, de hecho 1 metro de distancia, razón por la cual se presume que se trata de un homicidio. Se trataría en ese sentido de una persona joven. Tenemos declaraciones respecto a este hecho. Escuchemos. Bueno, un llamado telefónico a la central que indica que aparentemente existía osamenta humana. Nos dan más o menos la dirección, que era la tercera curva Camino Chome, y se corta. Y nosotros venimos a verificar, una vez llegando al lugar, se verifica el hallazgo. Tras verificar los antecedentes y la comunicación por parte del Ministerio Público, esto es indicador que el sitio del suceso y la indagatoria posterior va a ser realizado por parte de personal de la PDI. Que vengan a hacer estas cosas, ¿verdad? Es lo que sé, ¿no? Yo no he visto el cadáver tampoco, nada. Pero es sorprendente. Un caso que llama profundamente la atención. No es normal en la región del Biobío, menos en el Gran Concepción, que ocurran este tipo de hallazgos, razón por la cual se dispuso por parte del Ministerio Público los peritajes en el lugar de la Brigada de Homicidios. Está a cargo la Fiscalía Local de Talcahuano para establecer los detalles de lo que aparentemente sería un homicidio, y también tener claro si existen razones por las cuales aparece de esta forma el cuerpo, sobre todo considerando que aún se desconoce la identidad del mismo. Seguimos muy atentos a David Yáñez desde la región del Biobío. Buenas tardes. Vamos con la información del tiempo. 1 de la tarde con 49 minutos. Comenzamos el noticiero con 18 grados. Tenemos 20, agradables 20 grados. Pronosticados 21 para esta jornada. Pero ¿cómo se vienen los próximos días? Mire usted, cuasi primaverales. Se nos va julio, lleno de memes, 31 de julio, y llega agosto con temperaturas muy agradables. Mañana martes 1 de agosto, 8 y 21, ni hablar el miércoles, 6 y 23, más baja la temperatura, por lo menos la mínima. El jueves 4 y 23, 6 y 21 el viernes, hasta el sábado también 22 grados. Agradable semana, sobre todo en las tardes. Nos vamos a la pausa en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Volvemos con información política. Chile Vamos criticó al gobierno luego que Contraloría revelara que no asistieron a un curso de capacitación para funcionarios públicos, el cual se entrega en toda la administración del gobierno. Kevin Felgueras con la información desde el Congreso. Kevin, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés Vial? Muy buenas tardes. Claro, se trata de una especie de capacitación que se ha entregado en el gobierno de Michelle Bachelet, también en la administración de Sebastián Piñera, y que otorga el Centro de Estudios de Administración del Estado de la Contraloría General de la República. Hablamos de esta capacitación en administración del Estado y también en temas de probidad que se ha realizado, y que en el año 2022, según esta información que primero entrega Radio Biobío y que luego ha sido confirmada por fuentes de Contraloría, se declinó por parte de la actual administración
del presidente Gabriel Boric. Esto por temas de agenda. Para aclararle a usted en su casa que probablemente en medio del caso Convenios cuestiona esta situación, no es un curso, sino que es una jornada de capacitación. 2, no es obligatorio este curso, pero aquí el dato importante quizás es que sí se fue tomado y abordado por las administraciones anteriores y por temas de agenda no se realizó por parte del gobierno de Gabriel Boric. Ha generado controversia porque no es un contexto cualquiera en el donde aparece esta información, sino que estamos en medio del caso Convenios, que ya lleva 45 días con renuncias de seremis, renuncias de subsecretarios, con una situación de probidad cuestionada por parte de muchas autoridades del Estado y por lo tanto desde allí es donde nacen, por ejemplo, las críticas que vienen directamente desde la oposición, donde aseguran si se hubiese tomado este curso no hubiesen sucedido estas cosas o que básicamente cuestionan a la administración Boric por esta y otras razones. Revisamos de inmediato las palabras desde la oposición ante esta nueva información que surge desde Contraloría que no se accedió o finalmente no se llegó a entregar estos recursos de capacitación en temas de administración pública y de probidad directamente a la administración de Gabriel Boric. Este gobierno se siente con una superioridad moral que no tiene límites. Ningún niño, ninguna niña, ni siquiera de básica, se le habría ocurrido no hacer este curso de administración pública, esencial para poder ingresar, y mucho menos de probidad, aunque la probidad no se enseña. Un porcentaje no menor de convenios, de traspaso de recursos a fundaciones, tienen vicios de legalidad y que estos cursos, ya que se supone que son precisamente para los nuevos funcionarios que se incorporan al gobierno, no se estén dictando, da cuenta de que este gobierno está actuando con una irresponsabilidad sin límite. Es una falta de respeto a la ciudadanía. Cuando uno asume como ministro o como subsecretario, tiene una obligación mínima de saber cuál es su encargo, cuál es su responsabilidad. No puede dar como explicación que necesita un curso de capacitación. Encuentro que eso, de verdad, es subestimar la inteligencia de las personas. Bueno, explicar o tener nociones más acabadas de cómo funciona la ley 19.880, la que establece precisamente la base de procedimientos administrativos que rigen los órganos de la administración del Estado, era la idea o el foco de esta capacitación, de esta charla que entrega la Contraloría a las más altas autoridades del Estado. Hablamos de ministros, de jefes de servicio, de subsecretarios, precisamente, y que según la información de Radio Bio Bio se realizó en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y también se tomó en cuenta por parte de la administración, la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera. Cuando se intentó agendar, según han dicho fuentes de Contraloría, esta reunión, esta capacitación, que en estricto rigor, para dejarlo en claro, no es un curso, pero sí existe esta capacitación, se intentó agendar por parte de Contraloría, siempre se adujo problemas de agenda para realizarlo y ya hubo un momento en el que Contraloría no insistió más en este asunto, que obviamente hoy, a más de un año del inicio de la administración de Gabriel Boric, llama poderosamente la atención, entendiendo que estamos en medio de uno de los escándalos o crisis políticas más grandes del último tiempo, entendiendo el caso Convenios como el hito que genera todas estas críticas por parte de la oposición. Hubo palabras también desde sectores de la centroizquierda, desde la izquierda, desde el corazón del gobierno en el Partido Comunista, dicen estos cursos no se sabe por qué no se realizaron, pero de todas maneras existen nociones acabadas de cómo administrar el Estado, pero hay otras bancadas, como por ejemplo la bancada del PPD, donde se critica directamente el hecho o los hechos constitutivos de incluso corrupción, según dijo ayer un ministro de Estado en un programa de televisión, como el caso Convenios. Revisamos un poquito las declaraciones de la centroizquierda y parte del oficialismo.
sin duda que el curso debió haberse realizado, sin embargo, yo no creo que ahí esté la causa de los problemas que están hoy día siendo objeto de debate público. Yo creo que acá hay un debate mucho más profundo, como lo hemos dicho, que tiene que ver con la subsidiariedad. O sea, por supuesto que acá hay hechos reñidos con la probidad y se están enfrentando adecuadamente desde el gobierno, y en segundo lugar que lo que requiere esto es una mirada más de largo plazo para poder, en definitiva, recuperar algunas funciones que se han delegado a organismos privados sin que exista ninguna necesidad. Bueno, sin duda hubiera sido deseable que la nueva administración, sobre todo personas jóvenes carecientes de experiencia, hubieran realizado estos cursos sobre probidad y administración de recursos. Pero evidentemente yo creo que no es necesario hacer un curso sobre probidad y sobre recursos para no robar, para no apropiarse de recursos ajenos, para no entregarle recursos a los amigos. Yo creo que no es necesario finalmente un curso. Esto es sensatez y probidad que nacen de normas generales. Yo no estimo que no es necesario desfalcar al Estado con o sin un curso destinado a evitarlo. En esta capacitación que entrega la Contraloría, insistimos, a través de este Centro de Estudios de la Administración del Estado, hay, por ejemplo, ponencias o exposiciones también que hace el propio Contralor General de la República. Es solamente un atisbo de cómo se administra el Estado, de explicar los alcances de esta normativa, la ley número 19.880. Además, un organismo, la Contraloría, que el fin de semana nomás declaró 29 convenios firmados entre gobernaciones regionales y fundaciones como ilegales. Por lo tanto, las palabras de Contraloría acá están pesando harto en el trabajo que está teniendo el Ejecutivo y en cómo se ha afrontado este caso convenios y, por cierto, en la indignación que ha generado en la ciudadanía y también en algunos sectores políticos el que no se haya realizado esta capacitación a principios del gobierno de Gabriel Boric. En el Palacio de la Moneda, nuestro compañero Davo Juranovic intentó preguntarle sobre esta situación al ministro de Justicia, Luis Cordero, quien ayer hablaba de corrupción en parte del caso convenios, particularmente sobre democracia viva. Estas fueron sus palabras. Ministro, bueno, ¿qué le parece lo que dijo la Contraloría en el día de hoy? Yo me meto y hablamos. Ahí estaban, breves palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, en medio de este escándalo, el caso convenios, que ya lleva 45 días, donde ha existido la renuncia de Ceremis, la renuncia de subsecretarios. Hablamos de la renuncia, pero finalmente son las peticiones de renuncia desde el Ejecutivo ante autoridades que o han firmado convenios. Por ejemplo, el caso de Andrea Gutiérrez, la subsecretaria de Cultura, quien hoy dejó su cargo, pero que el viernes fue informada que se iba a iniciar precisamente una auditoría en su contra por haber firmado un convenio con su antiguo empleador y no haber informado de aquello justamente a las autoridades. Ese es solo uno de los casos que está en medio del caso convenios. La Contraloría, además, el pasado sábado, ya lo decíamos, ha revisado un total de 34 convenios, 29 de ellos fueron declarados ilegales. Acá hablamos no directamente del gobierno, sino que de los gobiernos regionales, principalmente por montos que superan los 13.000 millones de pesos. Bueno, hace cosa de segundos en el Palacio de la Moneda, la vocera de gobierno salió a responder por esta situación, esta capacitación, curso, llámelo como usted quiera, pero estas fueron las palabras del gobierno ante esta situación que vincula a la Contraloría y una capacitación que nunca se le entregó a las autoridades del actual gobierno. Las capacitaciones, las inducciones siempre son bienvenidas, ¿no? En cualquier instancia y particularmente en lo que respecta a la administración pública. Sin embargo, nunca una capacitación más, una capacitación menos puede ser justificación para no cumplir con la normativa. La ley se presume conocida por todos y todas cuando se publica y más cuando uno ingresa a funciones de Estado, a funciones de gobierno, no puede justificarse en que obtuvo o no una capacitación para dar cumplimiento total y absoluto a la normativa vigente. Bueno, se reconoce de cierta manera que no se realizó esta capacitación, pero también se toma en consideración lo que decía, por ejemplo, el diputado Héctor Ulloa, que es independiente pero que integra la bancada del PPD. El haber hecho, Andrés, o no, una capacitación que, insistimos, no es obligatoria, pero que sí ha entregado en los últimos 2 gobiernos la Contraloría a las administraciones entrantes, precisamente para conocer un poquito del funcionamiento del Estado,
no haber hecho esa capacitación no implica que se pueda desfalcar al Estado, se pueda cometer las situaciones que se están catalogando desde el mismo gobierno como corrupción al interior de las seremías en traspasos directos de dineros. El cómo se administra el Estado o el saberse la ley de memoria no puede implicar que ahí sí la cumplo y si es que no tuve la capacitación no la cumplo. Es lo que dice el gobierno, pero obviamente en medio del caso Convenios no deja de llamar la atención al mundo político y a la ciudadanía que por problemas de agenda no se tuvo esta capacitación sobre administración pública y probidad, que es lo que hoy está siendo cuestionado. Claro, serán necesarias capacitaciones, clases de ética para entender que hay cosas que definitivamente no se hacen. Bueno, ya, don Kevin Felgueras, un abrazo a la distancia. Un abrazo. Chao, chao. Internacional. 14 horas con 8 minutos, revisamos toda la información del mundo junto a Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Partimos con las imágenes impactantes que llegan desde el continente asiático, específicamente desde China, en donde realmente hay un desastre a causa de este tifón Daksuri. Recordemos que China es prácticamente el centro de este momento, de ese supertifón que ya ha pasado por el sudeste asiático, que dejó una ola de muerte cercana a las 20 víctimas fatales en Filipinas y que al menos en su llegada a China ha llevado lluvias que han traído prácticamente evacuaciones cercanas a las 100.000 personas en todo el gigante asiático. De esas 100.000 personas, 30.000 están al menos en Pekín, que ha tenido una lluvia cercana a las 70 horas seguidas. De hecho, muchos de los expertos aseguran que esa lluvia que se gestó al menos el día sábado fue muy superior a la que al menos 11 años atrás había dejado inundaciones como las que estamos viendo, pero con un saldo muy superior al que tenemos en China en estos momentos. Recordemos que hasta el momento estamos hablando de al menos 2 víctimas fatales en este país. Hace 11 años estábamos hablando por esa misma cantidad de lluvia o un poco menos, cerca de 80 víctimas fatales. Sin embargo, lo que vemos en imágenes realmente es desgarrador. Gran parte del norte de China inundado, las calles convertidas prácticamente en ríos, árboles en el suelo. Además de esto, mucha afectación en zonas densamente pobladas como Pekín, y por eso se espera que en las próximas horas pueda haber alguna posibilidad de que efectivamente haya un aumento en las víctimas fatales de este tifón. Y no solamente esto, recordemos que Filipinas se está preparando ya para el paso de otro nuevo tifón que podría entonces aumentar el drama que está viviendo el continente asiático a causa de estos fenómenos. Y revisemos ahora qué es lo que está sucediendo en Argentina, porque durante esta jornada el ministro de Economía, Sergio Massa, que también es precandidato presidencial por el kirchnerismo, anunció que ahora parte de su deuda con el Fondo Monetario Internacional, una de las deudas que tiene siempre en números rojos la economía argentina, se va a pagar no solamente con un préstamo que le pidieron al Banco Latinoamericano, sino que al menos 1.600 millones de ese préstamo se pagarían también con yuanes. Esto, Andrés, no es nuevo y seguramente tú lo sabes, y es parte de lo que se ha venido cuestionando de los nexos que tiene China con distintos países y sobre todo de cómo ha ido haciendo que el yuan, que es su moneda, empiece a ser una moneda de intercambio. Esto que estamos viendo en Argentina y que va a ser parte del pago del Fondo Monetario Internacional, lo vimos también en países como Bolivia. Sí, Andrés, que esto al final, o sea, en el fondo es como se le cierran líneas financieras a Argentina y empiezan a buscar plan B, plan C, plan D, y China lo hemos visto y lo ha usado en muchos otros mercados, no solamente aquí en Sudamérica. Claro, ante la marginación de muchas naciones por razones políticas, ABC, del sistema financiero estándar, como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, justamente muchas naciones buscan a China en ese financiamiento, y es lo que está buscando al final Argentina, que está hace mucho tiempo, décadas, con la soga al cuello en materia financiera, y busca a China, no solamente por un tema de que le caen bien los chinos, es necesidad. Claro, efectivamente, Andrés, es una necesidad que primero es un canje, y eso es algo que también están cuestionando los economistas, porque dicen que se le va a pagar al Fondo Monetario Internacional la deuda con más deuda, porque claro, esto es un canje, esto es un préstamo que proviene en una parte del fondo... bicicleteo, como se le dice acá. Claro, y en otra parte de los yuanes. Pero más allá de lo que tú mencionas, que es importante también, que es esta conexión de cierta forma ideológica o necesaria entre algunos gobiernos. Por ejemplo, Brasil prácticamente está tratando de reemplazar los dólares por
con los yuanes en ciertas transacciones internacionales, pero eso que estamos viendo en Argentina no es algo que acaba de suceder. Recordemos que en el mes de abril ellos ya habían anticipado que iban a empezar a pagar sus deudas con China en yuanes, que no iban a utilizar los fondos de la reserva que ellos tienen, que además está bastante escasa en estos momentos, y eso era parte del argumento que tenía entonces el ministro de Economía, Sergio Massa. Pasemos a revisar parte de sus declaraciones durante esta jornada. Quiero llevarles tranquilidad. Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy. De esta manera protegemos las reservas en un año en el que al problema que representa la herencia de la deuda con el fondo se agregó la peor sequía de la historia. Bueno, y Massa toca un tema fundamental. Recordemos que estamos prácticamente a 2 semanas de las elecciones primarias, las llamadas PASO, y este tema, el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, es algo que seguramente va a estar metido entre el electorado, porque finalmente el kirchnerismo le echa la culpa al gobierno de Macri, que fue el que los metió en esta deuda según ellos, y lo que hace el gobierno de Macri es decir que ellos recibieron así el país de estas décadas de kirchnerismo, así que vamos a ver qué impacto va a tener esto de cara a las elecciones del próximo 13 de agosto. Y seguimos hablando de la región, nos vamos a esta hora para Colombia, en donde desde el día sábado estalló un escándalo que salpica al gobierno del presidente Gustavo Petro, por quien vemos en imágenes su hijo Nicolás Petro. El día sábado era detenido en la ciudad de Barranquilla, acusado de haber usado parte de dinero de narcotraficantes y de contrabandistas, y que él había dicho que eran inicialmente para la campaña de su padre, pero ese dinero nunca fue a parar a la campaña de Gustavo Petro, sino que fue a parar a compras personales. Todo esto surge de una entrevista que da su exmujer a la revista Semana, más o menos por el mes de marzo, en donde ella lo acusa, dice que finalmente él usó ese dinero de contrabandistas y narcotraficantes para bienes personales, y finalmente ella también termina siendo acusada y detenida en Barranquilla. Lo que se ha dicho en las últimas horas es que Nicolás Petro, que además es uno de los 6 hijos de Petro, que en su momento, cuando estalla este escándalo en marzo, lo que sale a decir el presidente colombiano es que finalmente se lava un poco las manos, porque él dice que él no lo crió. Recordemos que Nicolás Petro es hijo de su primer matrimonio, él ya tiene 3, y finalmente él decía que como padre estaba entristecido, pero como presidente de Colombia iba a garantizar que la justicia se ejerciera de la forma más transparente posible. Muchos han comparado incluso con las acusaciones que se hicieron durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe a varios de sus hijos, a sus 2 hijos específicamente, y él lo que hizo en ese momento fue perseguir a los magistrados que estaban liderando esas investigaciones, y se ha comparado obviamente la actitud que ha tenido Gustavo Petro, que además no es el principal escándalo, y que en la misma entrevista en donde está la exmujer de Nicolás Petro lo acusaba de cierta forma de haber usado esos dineros de narcotraficantes y contrabandistas para su bienestar personal, ella misma aclaraba que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no tenía ningún tipo de financiamiento ni de nexo con estos hombres de la política en Colombia. Seguimos avanzando en temas internacionales y vamos ahora a lo que ha sucedido en Estados Unidos, porque esto realmente, Andrés, está siendo muy cuestionado también, porque ahora el equipo del expresidente Donald Trump está lanzando un fondo, atención a cómo se llama, el Fondo Patriótico de Defensa Legal, para poder, de cierta forma, cubrir las facturas que le están pasando los abogados al expresidente Donald Trump por la cantidad de juicios y de procesos judiciales que tiene abiertos en estos momentos. Esto dice que algunas facturas de los asistentes de empleados actuales anteriores a Trump están llegando incluso a los $40 millones en honorarios. Y lo que ellos quieren es que a través de lo que debería ser un financiamiento de la campaña se destine entonces por parte de los seguidores del expresidente Donald Trump, seguramente por parte de los contribuyentes republicanos, a ayudarle al expresidente que está tan metido en líos judiciales. Recordemos que tiene al menos 5 procesos abiertos en esos momentos, a que le pueda pagar la cuenta a sus abogados. Aseguran que él no tendría la capacidad de hacerlo en esos momentos por sus propios medios. Recordemos que él tiene bien cuestionadas también sus finanzas. Hablamos, por ejemplo, de los negocios que tiene en Nueva York, en donde se ha cuestionado si hay o no fraude al fisco. Tiene también el tema del asalto al Capitolio, tiene el hecho de tratar de cierta forma, revertir los resultados electorales del año 2020, entre muchos otros procesos judiciales abiertos, y es por eso que el expresidente de Estados Unidos necesitaría entonces una manito de sus contribuyentes, de los seguidores, porque no le alcanza la plata, Andrés. No, yo creo que tú también dudas que esto no, problema de caja el hombre no tiene. Y lo otro también, que muchos de sus abogados en el pasado
también terminaron siendo querellantes, o sea, acusaron al mismo Donald Trump, o sea, Michael Cohen y cuantos que al final defendieron en su momento, le saben todos los secretos al hombre, pero terminaron ellos mismos acusando al mismo Trump. Claro, y eso es seguramente lo que ellos quieren evitar, Andrés, que siga sucediendo, pagando estas exorbitantes cifras. Claro. Estamos hablando de $40 millones en honorarios a los abogados. Claro, tenemos en cuenta que hay al menos 5 procesos abiertos y hay que ver cuánto cobra cada uno de sus abogados. Recordemos que en su momento, de hecho, en Florida, él tuvo bastante complicación para que empezara a reclutar de cierta forma, que puede sonar paradójico el hecho de que el presidente de Estados Unidos pueda o no contratar un abogado, pero había gente o habían abogados que al menos no querían trabajar con el expresidente. No debe ser fácil defender a este hombre, pues. Bueno, con tanto proceso abierto va a ser bien difícil, Andrés. Seguimos avanzando en materia internacional y veamos ahora, este ha sido, Andrés, uno de los videos del fin de semana. Y es prácticamente una tendencia que es lanzarle cosas a los artistas, que es cuando están presentándose, lanzarle agua, algunas cosas. Bueno, Cardi B, esta rapera estadounidense, no se aguantó el hecho de que uno de sus fanáticos le haya lanzado lo que muchos dicen era alcohol o era cerveza. Y ella se molestó tanto que hizo lo que vemos en el video, que es prácticamente lanzar o agredir un micrófono, que termina golpeando a una mujer que no había tenido nada que ver y no a la persona que la había agredido. Pero esto, Andrés, no te lo mencionaba, es algo que viene ya prácticamente afectando a varias celebridades. Le pasó en su momento también a Harry Styles, a otra celebridad también, incluso a Bebe Rexha, que era las primeras que tuvimos este año, que habían lanzado en uno de sus conciertos, terminan prácticamente golpeándole muy fuerte la cara, algo que también le sucede a Harry Styles y que ha desatado una ola de indignación. También le lanzan no solamente todo ese tipo de objetos, sino incluso a Pink. También en algún momento lo llevábamos en el comentario y le habían lanzado las cenizas de una mujer muerta, que se supone era fanática de ella, pero en el caso concreto de Cardi B, lo que la molestó fue que finalmente le hubieran echado cerveza o alcohol, pero habían dicho que en algún momento ella había pedido, por la temperatura que ve en Las Vegas, ser refrescada a través de agua. Y vamos a ir a otra de las imágenes impactantes de esta jornada, que también está en Estados Unidos. Un auto protagonizó un impactante accidente en este país, se dio vuelta en plena calle, prácticamente casi atropella a un peatón. Un hombre comenzó a grabar cuando notó que el auto que estamos viendo se movía de una forma muy errática. Fue en ese momento que casi atropella a un peatón, que es la imagen que vamos a ver a continuación, y se salva por un pelito prácticamente de ser atropellado cuando este auto se vuelca. Y rápidamente las personas presentes ayudaron al conductor de 24 años, que fue trasladado al hospital con lesiones que afortunadamente no ponen en riesgo su vida. Y terminamos nuestro informe internacional con estas imágenes provenientes de Italia, de este elefante, Andrés, que se ve como Pedro por su casa, caminando por las calles de Calabria. Resulta que esta elefanta se había escapado de un circo y en los registros se ve cómo estaba caminando por la carretera. Finalmente se dirigió a un supermercado local, en donde nuevamente fue capturada por las personas propietarias de este circo. Gracias a la oportuna y rápida intervención, sumada a la tranquilidad de esta elefanta que está caminando por las vías italianas sin ningún tipo pero de molestia. Pero imagínate, uno está acostumbrado, no sé, una vaca, un caballo. Claro, pero un elefante, pero un Andrés. elefante. O sea, imagínate eso. Debe ser durísimo si lo chocáis. Claro. Y aparte de eso, bueno, afortunadamente vemos en las imágenes que no hay gran cantidad de vehículos, que no hay personas involucradas y que finalmente esta elefanta va hacia un supermercado, seguramente en búsqueda de comida, y ahí termina siendo capturada por los dueños de este circo. Solo en Italia. Solo en Italia. Ya, Andrea, un abrazo. Que estés bien, Andrés. Chao, un abrazo. Chao. 2 de la tarde, casi con 21 minutos, nos vamos a una nueva pausa en 24 horas. Ya volvemos con 24 tarde. Tu bolsillo. 2 de la tarde ya con 28 minutos. Vamos a hablar de economía en 24 tarde. El viernes le mostramos cifras del empleo, del desempleo más bien en nuestro país, que había subido por octava medición consecutiva. La cantidad de desempleados es un 12% más alta respecto a 12 meses atrás, pero hacíamos el punto junto a Felipe Gallegos aquí en 24 tarde de las dificultades que están encontrando sobre todo los mayores de 55 años. Es por lejos el rango etario que le está costando más y le ha costado un tema casi crónico, no solamente en nuestra economía, también en la región, en América Latina, encontrar empleo después de cierta edad, después de los 50 años. En nuestro país
se hace difícil encontrar empleo, y así no solamente lo grafican las cifras del INE entregadas la semana pasada y entregadas durante las últimas mediciones del desempleo, sino que también se ven reflejadas en los mismos trabajos y encuestas que realizan las grandes empresas que manejan el tema del empleo en nuestro país y en América Latina. Lo pasamos a revisar en la primera gráfica, una medición, una encuesta realizada por Laborum.com. La pregunta es bien clara: ¿es la edad un factor determinante para contratar? Y de acuerdo a esta medición hecha por Laborum, el 65% de las personas cree que lo es. Un 35% no cree que lo sea. Si nos comparamos con la región, el resultado no es muy distinto. El 57% dentro de América Latina, recordamos que Laborum también trabajan en varios países aquí de la región, en Perú, en Colombia, también en la Argentina. El 57% en la región creen que sí, que es un tema la edad al momento de conseguir un trabajo, y un 43% dice que no es tema. Pasamos a revisar la siguiente gráfica, seguimos viendo esta encuesta, este trabajo publicado hoy día en el diario Pulso de La Tercera. A ver, y esto es fiel reflejo de lo que yo les comentaba antes. Aquí la pregunta se le hace a los dueños de empresas, medianas y grandes. ¿Contrató mayores de 55 años en el último año? Y un 52% señaló que no lo hizo. Un 35% entre 1 a 5 personas contratadas, hombre o mujer. Pero lo que llama la atención es lo que sale en el sector izquierdo de la gráfica. Un 52% no lo hizo. Y si tú te comparas con países como Argentina, Perú, Panamá y Ecuador, tampoco el panorama incluso es peor. Un 61%, de acuerdo a esos números que estamos revisando, tampoco lo hizo. Durante el último año no contrataron a personas mayores de 55 años. Estamos hablando de que esto va muy relacionado, por ejemplo, también con el tema de pensiones. Una población que envejece, una población que más tarde o más pronto que tarde en nuestro país se va a tener que discutir, por ejemplo, la extensión de la edad de jubilación, algo que se discute en Francia, pero inevitablemente el tema se va a poner en nuestro país. Y cuando se ponga en nuestro país, usted esté a favor o en contra del tema, en nuestro país hoy día 65 años para los hombres, 60 años para las mujeres, hay otro tema que es, más allá de que se extienda la edad de jubilación, de que hablemos del tema, es que existe un mercado laboral para las personas mayores de 55 años. Es que el mercado tiene las plazas de trabajo, ofrece las plazas de trabajo, encuentra que la experiencia, y siempre la experiencia va a ser un tremendo valor al momento de contratar, pero lo que vemos en la práctica es que no se está contratando a los mayores de 55 años, o en mucho menor medida respecto a otros rangos etarios. Entonces, cuando estamos hablando de edad de jubilación, de jubilarse a los 60, 65 años, también tenemos que conversar en paralelo si es que existe un mercado laboral lo suficientemente robusto que responda justamente a estas expectativas. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos viendo los números de este trabajo publicado por Laborum.com. Otra pregunta. A ver, cuando se publican los puestos ofrecidos, ¿se indica el rango de edad en los puestos ofrecidos como un requisito? A ver, yo necesito hombre, mujer, de tal edad para tal puesto, con tal calificación o tal experiencia. ¿Se pone la edad? De acuerdo a esta medición, en Chile el 91% dice que no se pone la edad. El 5% sí. En Argentina el guarismo cambia un poquito, 62 versus 23. Lo vemos en Perú, también baja un poquito, 59 versus 25. Uno diría, claro, Chile no, somos casi un ejemplo. Al final, cuando no se incluye el rango de edad al momento de ofrecer el trabajo. Claro, al momento de ofrecer el trabajo no se incluye el rango de edad, pero al momento de contratar vemos en la práctica que sí, el rango de edad lamentablemente está siendo tema, más allá de que en el currículum no se incluya, no se pida, no se exija. Al final, al momento de contratar, lamentablemente la edad, por lo menos lo dice Laborum.com, sí está siendo un factor al momento de contratar. ¿Cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son los problemas que está encontrando el trabajador, la trabajadora, después de los 55 años? Sobre todo, esa es la frontera, podríamos decir. ¿Cuáles son las principales dificultades que está encontrando para justamente hallar un puesto de trabajo? Escuchemos a especialistas. Es importante que tengan muy en claro cuál es el aporte que pueden entregar este segmento a la organización en base a su experiencia y aprendizaje, así como también ir desarrollando nuevas herramientas para mejorar las competencias, especialmente aquellas habilidades relacionadas con el manejo de la tecnología, donde deben poner en valor la trayectoria y experiencia que tienen a la hora de buscar un nuevo empleo.
Si bien se está generando empleo, de hecho el empleo ha crecido 4,1% anual, la fuerza de trabajo ha crecido mucho más, al 5,3%. Por lo tanto, el aumento del empleo que se ha registrado para este segmento etario no ha sido suficiente para absorber a todas las personas de 55 años y más que se han ido incorporando a la fuerza laboral. Un tremendo tema este de la fuerza laboral, sobre todo después de los 50, 55 años y las dificultades. E insisto en el punto, no solamente en Chile, sino que en América Latina, para encontrar empleo después de cierta edad, tanto para hombres y sobre todo para mujeres. Vamos a revisar otras cifras de la economía. ¿Por qué? Porque mañana el Banco Central va a entregar cifras de IMASEC y como es tradicional, el día anterior a la entrega de esta IMASEC se entregan cifras sectoriales por parte del INE y lamentablemente las cifras no son positivas. A ver, la industria, en general, esto es lo macro, cae un 2,7% en el mes de junio, voy a aclarar, no es mayo, es el mes de junio, y así acumulamos 5 meses consecutivos de caída en el sexto mes del año. Claro, la caída es menor al 4,5% del mes anterior, pero sigue siendo caída. La producción manufacturera cayó 5,2%, la minería cayó 0,4%, el comercio cayó un 13%, y aquí la pregunta es, ¿cuál es la estimación para el IMASEC del mes de junio que se va a entregar mañana a las 8:30 por parte del Banco Central? Y también ahí nos ceñimos a lo que dijo la última encuesta de expectativas económicas del mismo Banco Central, y ahí dice que lo que esperan más o menos los especialistas consultados por el Instituto Emisor es que nuestra economía caiga un 1,4% en el sexto mes del año, y con eso, de todas maneras, va a ser negativo. El tema es cuán negativo va a ser. De todas formas, vamos a acumular 5 meses consecutivos con números al rojo, con contracción de la economía. Eso lo vamos a conocer mañana a las 8:30 de la mañana. Vamos a dejar la economía, vamos a seguir con otros temas de la contingencia. Un grave accidente automovilístico ocurrido a 40 minutos de Punta Arenas dejó 6 fallecidos y 2 personas lesionadas. La escarcha sobre la pista sería la causa de la tragedia. Camila Vargas con los detalles desde Magallanes. Camila, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Así es, un hecho lamentable que se produjo durante esta mañana a la altura del kilómetro 45 de la Ruta 9 Norte que une a la ciudad de Punta Arenas con la comuna de Puerto Natales. Precisamente 2 vehículos que venían de cada una de estas 2 comunas protagonizaron una colisión frontal que en este mismo lugar terminó con la vida instantáneamente de 5 personas. Iban 4 pasajeros en cada uno de los vehículos, un Mazda Demio que se trasladaba desde Punta Arenas hacia Río Verde, trabajadores todos de la pesca artesanal que iban a buscar centolla que habían llegado en algunas lanchas hasta esa comuna, y también un taxi que venía desde Puerto Natales con pasajeros que los trasladaba hasta la ciudad de Punta Arenas. En el lugar, como les decía, fallecieron los 4 pasajeros del vehículo Mazda Demio, además de uno de los pasajeros del taxi que venía desde Puerto Natales. El conductor de este vehículo fue trasladado en un helicóptero de carabineros hasta el Hospital Clínico de Magallanes, que se ubica en la capital regional. Sin embargo, a los pocos minutos de arribar al recinto hospitalario falleció. 2 personas se encuentran en este momento de gravedad, una de ellas con riesgo vital, que serían los otros pasajeros que fueron trasladados, pasajeros del taxi, ¿verdad?, que venía desde Puerto Natales, que fueron trasladados hasta este recinto para poder ser atendidos, pero como les digo, también está en evaluación la condición porque uno está muy grave y el otro con riesgo vital, así que los están manteniendo en observación a raíz de lo que fue este siniestro, una colisión de alta energía, según fue confirmada tanto por la CIAT de Carabineros que trabajó en el lugar, como también por la tercera compañía de bomberos de la ciudad de Punta Arenas, que tuvo que llegar hasta este punto para ayudar con las labores de rescate de los cuerpos, ya que las condiciones en que quedaron los vehículos fue de verdad bastante fuerte por el impacto. Quedaron completamente destruidos y, como les decía, dejando este total de 6 víctimas fallecidas y 2 personas heridas de gravedad. Nosotros pudimos conversar acá en el lugar primero con quien es era jefe de las 4 personas que trabajaban en la pesca artesanal y que se trasladaban a Río Verde, que nos comentó un poco el trabajo que ellos iban a hacer y precisamente que
que ellos iban a encontrar con estas personas ahí en la descarga de Centolla en Río Verde, y también pudimos conversar con carabineros, con bomberos acá en el lugar, quienes estuvieron trabajando durante varias horas de la mañana precisamente debido a la alta energía de esta colisión. Vamos a escuchar lo que ellos nos comentaron. En principio, Bombero trabajó con el conductor del taxi, el cual se encontraba atrapado, fue liberado y fue derivado al hospital regional vía aérea, y también un acompañante del taxi que lamentablemente falleció en el lugar. Se estableció que uno de los móviles traspasó el eje de la calzada, generando esta colisión de alta energía y generando el fallecimiento de, hasta el momento, 6 víctimas fatales. Yo me enteré en la mañana, como a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, ya que hubo este accidente acá, pero me vino un presentimiento que era el camión de nosotros, que como se iban a cargar Centolla acá a Río Verde, la lancha llegaba a cargar Centolla y nos íbamos acá. Nosotros vamos a estar muy atentos a la evolución de estas dos personas que están con vida aún, pero como les decíamos, se mantienen con heridas de gravedad en el Hospital Clínico de Magallanes, y mientras tanto también Carabineros, por su parte, en este caso la CIAT, sigue investigando las causas en conjunto también con el trabajo que les mandató la Fiscalía acá de la comuna de Punta Arenas, quienes están viendo también acerca de los peritajes que se van a realizar para determinar con exactitud cuáles fueron las causas de este accidente vial que cobró la vida de 6 personas aquí en la comuna de Punta Arenas. Camila, muchas gracias por la información desde el extremo sur del país. Buenas tardes. 3 de la tarde en punto, volvemos para despedirnos en 24 tarde. Tenemos ya 23 grados en la capital. Habían pronosticados 21 por la dirección meteorológica, se superó con creces. Vamos cerrando el informativo. Se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas o seguir la sintonía de TVN. Que le vaya bien. Chao, chao. Con el auspicio de Movistar.